Profesor, igual vimos lo de la ética y la moral, que ambas estudian el bien y el mal, es decir, que es bueno y malo, solo que la ética individualmente y la moral de forma colectiva. También retomamos lo del mito del cochero, que pues debe haber como un equilibrio entre los apetitos carnales y los apetitos irascibles. Y bueno, igual hablamos de la vocación, que pues es ¿Cómo es como esto un... del equilibrio? ¿Cómo lo piensas o cómo lo concibes tú? ¿A qué se refiere esto del equilibrio entre el caballo irascible y concupiscible? Ujú. Mm, Yo lo tomo como que, pues, la parte de la diversión, pero pues también enfocados al estudio, no sé, como que un equilibrio. Las artes intelectuales, todo lo que es arte, todo lo que es ciencia, incluso música, teatro, si tú quieres, todos esos apetitos intelectuales. A lo mejor no necesariamente el estudio o no específicamente el estudio, pero sí lo artístico, sí lo mental, a lo mejor el poema, ¿no? Hay gente que le gusta mucho el tema este de los poemas y se nutren cognitivamente hablando. Y está la otra parte, porque también somos humanos, no podemos hacerla de lado. Están los apetitos concupiscibles o carnales, como tú bien dices, ¿no? Entonces hay que mantener un sano equilibrio. El mito del cochero refiere que cada uno de los caballos significa esto, uno de estos apetitos, ¿no? Y el cochero lo que va a hacer es dirigirlos. ¿Y cómo los voy a dirigir? Pues tengo que dirigirlos de igual manera a los dos. No puedo darle rienda más a un caballo que otro, porque entonces mi vida no estaría en equilibrio. ¿Ok? ¿Qué más? Sí, profesor. Igual retomando esto del mito del cochero, entonces podría ser como actuar concordante a tu realidad y momento histórico. Y bueno, le digo que igual hablamos de la vocación, que es como un llamado o un acercamiento hacia una ciencia. Y también retomamos como que unos casos que usted nos puso de que si era ético dar dinero para un trámite o para las copias. Ujú. Eso es todo, profesor. Ok, hicimos en realidad un repaso de todas aquellas sesiones en gran parte que dimos. De todas maneras, todo está almacenado allí en las grabaciones para que ustedes puedan tener acceso a ello. Pero quise hacer un repaso para que vayan ustedes, sobre todo las personas que apenas habían entrado, pudieran más o menos saber de qué se tratan estas sesiones. Y bueno, el día de hoy ya vamos a empezar con esa serie de reflexiones que giran en torno a la ética y a la deontología jurídica. Si lo recuerdan bien, les había yo dado un libro dentro de la bibliografía básica, les había comentado acerca de una obra, una colección mmm, de deontología jurídica de la Enciclopedia del Centro de Investigaciones e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho. Esto estaba en el Classroom, se los comenté desde el primer día. ¿Hay alguien que ya haya podido adquirir esta obra o todavía se les ha dificultado? Yo no le he podido adquirir, maestro. A mí me ha costado encontrarle, profesor. Ok, entiendo. Mm, Hoy vamos a platicar de la primera de estas reflexiones. Si tienen oportunidad de buscarla, de poderla encontrar, pues se los agradecería si me lo comentan. Si no, voy a ver si les mando, aunque sea en fotografía, el soporte para que puedan leerlo, porque vamos a empezar justamente la primera de las reflexiones en torno a la ética y a la odontología de esta colección jurídica, ¿ok? Y vamos a Profesor, ¿usted ver no tendría un PDF que nos lo mandara? qué creen, es lo que les comentaba el primer día. Esta obra yo no, en lo personal yo no la he encontrado en PDF, por eso es que les comento. Si la tuviera, con mucho gusto se las compartía, ¿no? Pero si no, pues déjenme ver si podemos, si la puedo escanear o si les puedo mandar fotografías para que por lo menos lectura por lectura puedan ustedes tener el material. Si es que no la encuentran, si alguien la encuentra, pues enhorabuena, a ver si la podemos compartir. Si no, pues vamos a ver de qué manera por lo menos por sesiones se las podemos estar compartiendo, ¿ok? Ok, profesor, gracias. Ok, Sí, maestro, gracias. sí, sí, de hecho vamos a trabajar, les voy a encargar y se los voy a subir oportunamente también al Classroom. Les voy a encargar que lean, vamos a hablar de esa primera reflexión, pero va a ser muy importante y les va a retroalimentar mucho que lean de viva voz esta lectura. Además son lecturas muy digeribles, no son cuestiones tan técnicas, les repito, como les dije hace un momento, no estamos hablando de Eduardo García Maínez, de Roberto Mantilla Molina, Villoro Toranzo, son lecturas muy digeribles, entonces yo creo que no van a tener problema para poderlas conocer. Incluso son lecturas más fáciles que los propios diálogos de Platón. Son temas de actualidad
y no les va a costar tanto trabajo. Y el chiste es que se retroalimenten. Pero bueno, vamos a hablar de la primera. Ok, entonces esta serie de reflexiones las vamos a tratar de ahora en adelante en estas sesiones, que es la materia del curso, y vamos a platicarlas aquí. Va a ser importante que las lean y que al final podamos concluir si es correcto, si no es correcto, y me va a interesar mucho saber qué es lo que piensan. Entonces, la primera lectura es de un señor, no sé si ustedes lo conozcan, que se llama Mariano Azuela Huitrón. ¿A alguien le suena este nombre? ¿Alguien sabe quién es Mariano Azuela Huitrón? No, profesor. No, profesor. Ok. ¿Alguien sabe quién es el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia? Arturo Saldívar, profesor. Efectivamente. Pues este señor también fue presidente de la Corte. Es importante porque quiere decir que estas pláticas que vamos a tener en torno a ética y axiología jurídica van a girar en torno a algunas reflexiones que hacen los propios juristas, que hacen los propios conocedores del derecho. Estamos hablando de una persona que fue expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se supone que tendría que conducirse con ética, con verdad, con conocimiento, debería de tener muy recalcado el aspecto humano, el aspecto vívido, jurídico, justo. Y me llama la atención esta primera lectura justamente porque pues este señor, siendo el titular en su momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dedicó también a la docencia y se dedicó no a cualquier tipo de docencia, porque pues yo fácilmente les puedo enseñar introducción al estudio del derecho, o este señor no pudo haber tenido ningún problema en dar clases de derecho constitucional, de amparo, que naturalmente es un constitucionalista. No, se dedicó a hacer una serie de reflexiones justamente en torno a la ética y a la deontología jurídica. Y eso quiere decir que de manera aparente, este señor por lo menos sí está preocupado por estos temas de retroalimentación en torno a los valores. No sé si les había comentado que hay una rama de la filosofía que se llama axiología. ¿Alguien sabe qué estudia la axiología? Profesor, antes de pasar a lo de la axiología, ¿me podría repetir el nombre del expresidente? Sí, lo noté aquí en el chat, es Mariano Azuela Huitrón. Ah, ok, gracias, profesor. Él fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, periodo, debe de ser, 1 de enero del 2003, sí, del 2003, al 3 de enero de 2007, ¿ok? Evidentemente ya no lo es, ya lo sabemos. Este fue el periodo en el cual él fue el presidente de la Suprema Corte. Entonces es interesante, se los estoy comentando porque pues estamos hablando de una persona que tenía un puesto importante, el titular del tercer poder, y vale la pena escuchar qué es lo que dice en torno a esto. ¿Alguien entonces recuerda qué es la axiología o alguien sabe qué es la axiología? Yo, profesor. Yo, maestra. A ver, Daina, luego Leticia. Es la rama de la filosofía que tiene como el objeto la reflexión de los valores y juicios valorativos. Puede ser definida como la teoría de los valores, los axios valor digno, de estigma y logro tratado. Ok. Leti, a ver, te escucho. Sí, es la rama de la filosofía que estudia los valores morales, éticos, intelectuales, espirituales y materiales. Totalmente adecuado a nuestra sesión. Dice Luis Enrique, la axiología es la materia que estudia el juicio y la esencia de los valores que tienen los sujetos. Por ello es conocida como la filosofía de los valores. Todos concordamos. El objeto de estudio de la axiología van a ser los valores. Dice por ahí Diana, la axiología es la ciencia que estudia los valores. Estos poseen una connotación filosófica. En el artículo se exponen brevemente los antecedentes de la axiología y se presentan diversas interpretaciones del concepto valor. No sé qué artículo. Analizando estas desde la perspectiva de la filosofía marxista. Ok, a lo mejor pudiste revisar algún artículo. Ok, pero coincidimos todos en que la axiología es una rama de la filosofía que va a estudiar cuáles son estos valores.
¿Cuáles son los valores para este señor? Es interesante, para él, ¿cuáles son los valores más importantes, no solo del abogado, sino de la sociedad mexicana? Y la primera lectura o la primera reflexión de este conjunto de obras, él la denomina Educar para la democracia, la libertad y la justicia. Entonces vamos a hablar de 3 valores que giran en torno a la actividad jurídica, que giran en torno a la actividad de los conocedores del derecho, la educación o educar para la democracia. Entonces ese es un primer valor, la democracia, para la libertad y para la justicia. Y además, ¿cómo lo plantea? Educar. Eso quiere decir que nosotros como ciudadanos, nosotros como población activa de un estado, necesitamos ser educados para comprender estos valores, para que esos valores se arraiguen justamente en nuestra cultura, se arraiguen en nuestros hábitos, se arraiguen en nuestra personalidad. Desde el punto de vista entonces de Mariano Azuela, va a decir que tenemos que educarnos y tenemos que aprender desde chiquitos, desde la cuna, desde el kinder, tenemos que entender qué es la democracia, para qué sirve, qué es la libertad y qué es la justicia. Y esta serie de reflexiones empiezan a relatarse a través de una retrospectiva temporal que hace en torno a la crisis o estos movimientos históricos que se dieron en la época de los 90, 94, 95. Vamos a contextualizarnos históricamente hablando. No sé, tal vez algunos de ustedes estaban muy chicos, pero ¿alguien se acuerda qué fue lo que pasó políticamente en 1994, 1995? ¿Qué se estaba viviendo en ese momento? Profe, bueno, yo no recuerdo porque en ese año nací, Okay. pero fue lo de la devaluación del peso, ¿no? Que del lugar bueno, le quitaron ceros, ¿no? Valor Sí, al peso mexicano. efectivamente. ¿Y alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe qué, o podemos asumir qué fue lo que pasó, o qué opinan? ¿Por qué creen que se dio esto de la pérdida de los 3 ceros? Hubo por ahí un cambio de presidente a otro. ¿Se acuerdan quién estaba gobernando en ese momento? Sí, maestro, primero era Carlos Salinas de Gortari, Ajá. el que pues entregó la banca nuevamente y pues parece que pidieron un préstamo y luego fue Ernesto Cedillo el que le quitó los 3 ceros al peso. Sí. Fue Esa derivado época, de ¿no? sí, exactamente. En esa época nosotros estábamos, yo también estaba, ya, evidentemente ya existíamos muchos, pero y no entendíamos lo que estaba pasando económica ni políticamente hablando. Lo único que sabíamos en ese momento es que a lo mejor Salinas era pintado como un gran villano, un político, un presidente que hoy por hoy, digo, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero algunos lo tachan de hábil, algunos lo tacharon pues, de ladrón en el gobierno. Durante esos sexenios hubo cosas buenas, hubo cosas malas. Este señor hizo el planteamiento ahí de la famosa solidaridad, un apoyo al campo muy, muy álgido. Y bueno, él propició, en principio, o es lo que se mencionaba, el crecimiento económico y el apoyo. Pero ¿qué pasa cuando Salinas se va? Nos enfrentamos como mexicanos a una crisis económica bastante severa. Muchos dicen que Salinas ya lo tenía fríamente calculado. Les repito, aquí no se trata de decir si eso está bien o si eso está mal, ¿no? Podemos nosotros considerar lo que personalmente ustedes quieran pensar, ¿no? O creer. Pero se supone que después de que Salinas se va del gobierno, entra Cedillo, viene esa pérdida de los 3 ceros, el peso se devalúa espantosamente. ¿Cómo vivían aquellos que vivían en la época del salinismo? ¿Recuerdan cómo vivían las familias en la época del gobierno de Carlos Salinas de Gortari? ¿Y cómo vivieron después en la época del gobierno de Ernesto Cedillo? Pues sí, con Carlos Salinas de Gortari se podría decir que la gente vivía pues un poco holgada, vivía de muchos créditos, más las personas que eran allegadas a la política, que tenían lana, y cuando llega Ernesto Cedillo, pues todo este tipo de personas se devaluaron sus deudas a más del 2 o 3%. Las gentes que tenían créditos de autos lo tuvieron que pagar 2 o 3 veces o hasta dejarlo perder, sus casas. Una crisis muy difícil. Efectivamente, muchas familias mexicanas que estaban pues relativamente acomodadas, si a lo mejor algunos padres de familia estaban acostumbrados
a darle una educación a sus hijos a una escuela de paga, honorable, etcétera, pues ¿qué creen? Ya no se pudo y de repente me atrasé en la colegiatura y de repente me atraso en el pago de rentas. Fue una situación que a muchísimos mexicanos les pegó bastante. No entendíamos por qué. Aparte, profesor, Sí, ay, perdón, aparte de los que llegaron pues a reunir su dinero, ya sea en el banco o en algún lugar así, no, bueno, ya no tenían esa cantidad, sino ya era menos, ¿no? Y se les quitó. efectivamente, hubo una serie de irregularidades en la época de Cedillo que yo creo que sí podemos asumir en gran parte una consecuencia. Yo creo que las decisiones que se tomaron durante el gobierno de Carlos Salinas evidentemente repercutieron al inicio del gobierno de Ernesto Cedillo, porque no había hecho nada el señor y justamente cuando entra empiezan a ocurrir todos los sucesos. El señor no había hecho nada, quiere decir que fue una cadena de sucesos. Podemos pensar muchas cosas, a lo mejor este señor evidentemente ya sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Ernesto Cedillo, después de haber abandonado, o después de que concluyó su periodo como presidente, se fue a un puesto público, o ni siquiera público, internacional. Parece que fue al Fondo Monetario Internacional, porque ese señor, mucho se sabía que era un experto en materia económica y financiera. Entonces, a eso se le atribuyó. Muchos otros dijeron, es que Cedillo no hizo nada, Cedillo simplemente fue un títere de Salinas. Y justamente en torno a estas reflexiones empieza estos pensamientos que nos plasma Mariano Azola Huitrón. A ver, ¿qué pasa en la crisis del 94? Vamos a partir de este momento histórico. Hay una crisis financiera espantosa. Se hacen entonces, a ver, ¿qué va a hacer el gobierno para tratar de salir a flote? ¿Cómo le vamos a hacer para retomar este problema y para hacer una norma que nos ayude a todos como mexicanos para salir avantes, ¿no? Para salir bien parados de todo esto? Entonces, muchos sectores, no nada más las familias de la clase media, de la clase media alta, tal vez algunas de la clase alta, porque también aquellos que están involucrados íntimamente con algunos personajes de la política, cuando se van, pues no es que les vaya del todo bien. Esa es una historia que ya se sabe y es evidente. Entonces, ¿qué hacemos como sociedad? Y eso es lo primero que tenemos que plantearnos. Pues lo primero que hicimos como sociedad estábamos acostumbrados, y creo que tal vez todavía, eso es un motivo de reflexión, estamos acostumbrados en principio a echarle la culpa en todos los momentos al gobierno. Papá gobierno, y así lo plasma en la obra, por eso es que lo digo de esta manera. Estábamos acostumbrados a un paternalismo político, donde decíamos, es que el gobierno a mí me tiene que solucionar todo es culpa del gobierno, todo es culpa de Salinas, todo es culpa de Cedillo. Algunas decisiones efectivamente nos repercutieron en nosotros como mexicanos, pero en serio todas las decisiones dependieron del gobierno. Se hacen los cuestionamientos en torno a los grupos de poderes, que ellos hicieron bien las cosas, hicieron mal las cosas. Hay una serie de confrontación auténtica ante los ciudadanos y esta serie de reflexión o esta serie de enfrentamientos son manejados justamente a nivel enfermizo por parte de Mariano Azuela. A ver, es enfermizo que se están peleando los propios ciudadanos, que se están peleando los propios miembros de un Estado, nada más para defender o atacar a un político. Yo sí estoy de acuerdo con Carlos Salinas, es que yo no, era un señor que era un ladrón, es que tú no sabes lo que hizo. Se dan cuenta cómo este fenómeno político nos empieza a sacar de nuestros cabales, nos empieza a hacer perder la conciencia. Toda esta reacción, hay un tema en criminología que se le conoce como la reacción social institucional. No sé si ustedes han oído de eso. La reacción social institucional es, vamos a ponernos a analizar de qué manera reacciona el Ministerio Público al momento en que una persona denuncia un delito. ¿Reacciona bien? ¿Reacciona mal? ¿El Ministerio Público está preparado para...? No, profesor. A veces, bueno, un ejemplo, si es una chica y no se fue por violación y va a denunciar, a veces hasta la humillan, ¿no? Porque le dicen, ay, en primera, ¿cómo vienes vestida? En segunda, pues supongo que pues te gusta, ¿no? O te gustó el encuentro, no sé. Entonces la empiezan a atacar. No están preparados como para dar una atención, ya sea desde esa cosa más grave hasta, no sé, el momento de un robo, ¿no? Sí, exacto. Eso justamente es la reacción social institucional. Ese es un tema que debieron haber estudiado en criminología,
bastante interesante es esto, porque a ver, nos hacemos varias preguntas en torno a esto. Cuando una persona va a denunciar, vamos a pensar en un delito en una riña, en lesiones. Si una persona no va sangrando, si una persona no va con el ojo de fuera, si una persona no va doliéndose, el Ministerio Público difícilmente le va a hacer caso. Ah, sí, cuéntame, a ver, espérame tantito en esta sillita y me dices que te pasó, ¿qué, perdón? Y así, y una vez más, y empiezan a repetir, y luego lo pasan a una entrevista con policía de investigación, pero como 6 o 7 horas después, luego nos hacen el favor de tomar a lo mejor la entrevista, no todos, no estoy diciendo que todos, pero sí en su gran mayoría, y esto es un problema, porque lejos de que el Ministerio Público pueda atendernos o no atendernos bien, hay otros problemas de fondo. Lo primero es, ¿tiene la capacidad en cuanto a tiempo para atender tantos problemas? Si hay, por decir un número arbitrario, si hay 5 delitos diarios en México, hay un Ministerio Público que los atienda, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, el personal a lo mejor no es suficiente, lejos de que no den un buen trato, tendrá o no tendrá los conocimientos adecuados, el tacto para tratar a las personas y para poder plantear una buena acusación en un momento dado en un proceso del orden penal. Los jueces tratan con tacto a la víctima, al ofendido, si se les da la atención adecuada, si los canalizan psicológicamente a un departamento adecuado que tenga una capacidad responsiva, si les dan la atención médica, por ejemplo, a las víctimas de violación, a las víctimas de narcotráfico, etcétera, de alguna lesión, les dan la atención adecuada. ¿Qué es lo que es el médico legista? Tiene los conocimientos adecuados para emitir un dictamen concluyente. Todos estos temas de reacción social e institucional son los que como ciudadanos tenemos que cuestionar esta reacción social e institucional. Y hay un momento en todos en la vida como ciudadanos en que tratamos de imponer nuestras soluciones, pero las soluciones que queremos imponer, no digo que todos los ciudadanos, pero sí en gran medida, por eso estamos hablando del México del ayer, todos quieren opinar, todos son politólogos. Cuando sucede un fenómeno político relevante en la vida de México, todos queremos opinar, pero nuestra opinión muchas veces no es objetiva, nuestra opinión gira en torno a nuestros propios beneficios. Y bueno, por ejemplo, yo les pregunto, ¿alguien sabe en torno a qué gira esto de la reforma energética que acaba de ser rechazada por el Poder Legislativo? En regresarle al Estado el 51% del control de las energías eléctricas, de lo que sería la infraestructura, quitar esa monopolización que traía Iberdrola, que es una compañía española, que al parecer empezó sus contratos en la era de Felipe Calderón Hinojosa, cuando él extinguió Luz y Fuerza del Centro y se terminó de concretar, con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí, y lo que decían también los legisladores es, a ver, vamos a plantear, o lo que decía en gran parte también la iniciativa de la reforma es, a ver, vamos a plantear el derecho al suministro de energía eléctrica como un derecho fundamental. ¿Y por qué como un derecho fundamental? Como un derecho fundamental, en primer lugar, porque pues todos necesitamos de la energía eléctrica en nuestra vida, en nuestras decisiones, momento a momento, para poder vivir de manera digna, vivir de manera decorosa. ¿Ok? Eso es lo que necesitaríamos en principio. Si en serio ustedes consideran que el derecho al suministro de energía eléctrica tiene que ser un derecho fundamental o no. Sí. Porque, bueno, un ejemplo, ya no estamos como en los tiempos de nuestros abuelitos, de que a lo mejor ocupaban velas, cosas así. Por ejemplo, simplemente ahorita con usted, estamos en clase en línea, necesitamos luz para la conexión al internet, necesitamos cargar a lo mejor ya sea teléfonos, computadoras o alguna otra cosa, necesitan batería o energía. Entonces, si no la tenemos, ¿cómo vamos a poder ejercer ya sea el estudio o trabajo o alguna otra cosa? Ok, y para hacer que el derecho al suministro de energía, del consumo de energía eléctrica, para hacerlo un derecho fundamental, ¿ustedes creen que necesitemos privatizar, no privatizarlo, sino que este suministro de energía eléctrica tenga que ser propiciado por las autoridades estatales o no?
Sí, maestro, yo soy de la idea que así, supuestamente el dinero que entraría sería invertido en realmente en lo que necesita el Estado, ¿no? Es difícil que alguien venga lejano y quiera invertir en las necesidades que se tienen, tal vez creo que la manera correcta es que el propio Estado tenga el control de ese dinero para poder distribuirlo en demás. Ok, ¿alguien no está de acuerdo con la reforma eléctrica? ¿Alguien sabe cuáles fueron las razones por las cuales se rechazó esta reforma? Los que la rechazaron fueron los opositores, ¿no? Profesor, los partidos, como por ejemplo el PAN, el PRI, que no están de acuerdo con las iniciativas del presidente de Morena. Okay. Es que se los comento porque, digo, independientemente de lo político, esta discusión se abrió la brecha. Es que somos traidores a la patria o no somos traidores a la patria por haber rechazado esta iniciativa. Algunos dicen que sí, otros dicen que fue defender la soberanía nacional, defender justamente estos intereses de las iniciativas privadas. Vamos a promover la inversión extranjera para que el suministro sea propiciado o sea suministrado de una mejor manera. Mucho gira en torno a estas decisiones. Digo, aquí no se trata de politizarlo, se trata de pensar. A lo mejor tanto las autoridades del gobierno como las autoridades legislativas, pues ya vamos a llamar al propio Ejecutivo, el presidente de la República y la propia Asamblea Legislativa en este momento, o la propia Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, pudieron tener sus razones para rechazarla o no. ¿Ok? El problema es con base en qué lineamientos y con base en qué argumentos rechazaron esta reforma eléctrica. ¿Defendieron los ideales nacionales o fue por una postura individualista? Esa es la pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Nuestra fue una postura totalmente individualista. Yo estuve observando un poco en el domingo en el Congreso, me llama la atención. Le comparto a varios de mis pacientes, los tengo que leer el periódico Noticias para mantenerlos activos cognitivamente. Entonces, yo me percaté y me di cuenta que son intereses muy partidistas. Inclusive lo único que ellos alegaban era que apostaban a energías limpias. México posiblemente tenga la economía para irse a las energías limpias, pero no tenemos la infraestructura. ¿Cómo vas a generar dinero o cómo vas a invertirlo? Tienes que estar buscando extraer de tu propia producción que tienes. La reforma eléctrica se está yendo, repito, no quiero ser reiterativo, se está yendo mucha inversión al extranjero. Si esa inversión que se está yendo, ese dinero se queda aquí, se capitaliza y se crea, se puede hablar a futuro de crear lo que son las energías limpias y renovables. Lo que yo estaba viendo, los partidos nada más decían energías limpias y no decían más. A mí me da coraje porque en sus gritos nada más era no pasa porque no pasa, así tal cual, no pasa porque no pasa y no los vamos a dejar pasar, refiriéndose a la reforma. Y la otra que tiene energías limpias, pero en ningún momento nadie de los presentes, llámese MC, llámese PRI, PAN, PRD, nadie en sus discursos que le daban de 5 minutos realmente era algo que estuvieran con argumentos sólidos. Entonces te quedas pensando, realmente es así como una pelea de vecindad, en de que son mis caracoles contra los tuyos. O sea, realmente no había nada realmente estructurado, al contrario de alguno que otro del partido de Morena. Me llamó la atención del PT y otro que sí daban argumentos, o sea, sí daban cifras reales, daban información que se veía que sí realmente era una investigación, hacían una investigación creo mencionar la palabra correcta, sin caer en que sea o no, no tengo yo los medios para verificarlo, ¿va? Pero, o sea, digo, de eso se trata, o sea, no puedes estar alegando cosas que no tienes fundamento. Entonces, eso es a lo que... y motivar, eso que estás comentando es importante, porque todo lo que yo defienda tiene que ser con base en el derecho, tiene que ser con base en la norma, con fundamento en los artículos tales de la Constitución y te expongo estos razonamientos lógico-jurídicos y vamos a hablar justamente en torno a esto que estamos platicando. Mencionaban el 25, 27 y 28 modificar, y realmente viene bien establecido que todo debe ser, lo que se crea el Estado debe de ser, no cierran a la inversión privada, pero sí lo que mantiene el Estado que tenga que tener mayoría
O sea, lo que se peleaba era el 51%, el 1% tal vez era lo que la Constitución te permite. Uh-huh. Ok. Muchas gracias, Jesús. Interesante lo que comentas. Va en torno a esto. Una discusión en el Congreso, una toma de decisiones por parte de un gobernante, no tiene que girar en torno a sus fines individuales, tiene que girar en torno a los fines del pueblo, porque hay algunos pensadores y algunos doctrinarios como Héctor González Uribe que dice que hablar de pueblo es incorrecto. Pueblo y población no son lo mismo, pero vamos a hablar de los gobernados. Todo tiene que girar en torno a los gobernados, al bien público temporal, hablando un poquito de teoría general del Estado. El fin del Estado es el bien público temporal. Entonces yo como gobernante, como titular, como servidor público, tengo que ver por los intereses de los demás. No puedo ver por un interés individual y no puedo disfrazar mis intereses individuales como si fueran los de la población en general. Esa es la reflexión, gran parte de la reflexión a la que nos invita. Ahora, ¿alguien sabe el Plan Nacional de Desarrollo? Pues el Plan Nacional de Desarrollo, pues es un programa que está establecido para que giren todas las finanzas o todo el entorno económico y político del país sobre una vertiente o sobre una dirección para que tenga un cauce económico saludable. Ok, y lejos es interesante lo que dices, José Antonio, pero lo voy a ampliar un poquito más. Aparte de lo económico, en todos los rubros internos del país, el titular de la Administración Pública Federal es el presidente, pero a su vez él tiene secretarios de Estado, y estas secretarías de Estado atienden todos aquellos asuntos que el Ejecutivo tendría que hacer. Obviamente el Ejecutivo solo no va a poder, por eso es que se apoya de los secretarios de Estado. La cuestión del campo, la cuestión de, por ejemplo, está Semarnat, recaudación de ingresos, el campo, la reforma agraria, la Secretaría de Energía, movilidad, turismo, todos esos asuntos. ¿Pueden, por favor, cerrarme micrófonos? Gracias. Gira justamente en torno a este proyecto, porque el presidente, cuando entra un presidente en funciones, no se puede sentar en la silla sin tener un plan, sin tener una estrategia para desarrollar durante su mandato. Se supone que el Plan Nacional de Desarrollo, que esta es la parte programática de la Constitución, prevista justamente en el artículo 25 constitucional, nos va a definir estos parámetros. A ver, ¿qué quieres hacer en materia económica? Obviamente la rectoría económica, pues claro que está a cargo del Estado. ¿Qué quieres hacer en el campo? ¿Qué quieres hacer en materia de seguridad nacional? Y son decisiones, o es un plan de trabajo que presenta el Ejecutivo justamente cuando va a tomar funciones. ¿Qué es lo que vas a hacer estos 6 años? Pues miren, mi plan de trabajo es el Plan Nacional de Desarrollo, y cada año tiene que estar dando un reporte. Cada año tiene que estar dando un reporte. En diciembre tiene que estar dando un reporte a ver qué tanto se ha cumplido o no de este Plan Nacional de Desarrollo. Para que nosotros podamos tomar las decisiones en conjunto, y esto es justamente lo que gira en torno a las decisiones democráticas, todos tenemos que ser partícipes de esto. ¿Por qué nada más el Ejecutivo? Pues porque así lo dice la propia Constitución. Él tiene que plantear el Plan Nacional de Desarrollo porque es su esquema de trabajo. Sí, pero a ver, esto nos compete a todos, nos va a beneficiar, nos va a perjudicar a todos como ciudadanos. Luego entonces, pues ¿por qué los ciudadanos comunes no podemos opinar, no podemos aportar cosas al Plan Nacional de Desarrollo? Justamente Mariano Solo Huitrón es lo que plantea en sus reflexiones. Podemos proponer que exista una serie de foros para que los particulares, ciudadanos comunes y corrientes, hagan una aportación o hagan una serie de proposiciones justamente para implementarlos al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué mejor manera de vivir la democracia justamente que tomar parte en las decisiones? Y a través de estos foros podríamos hacerlo. Todos estos motivos, estas causas políticas, económicas que nos afectan o que no nos afectan, nosotros las vivimos en carne propia. Para superar los problemas necesitamos grandes transformaciones sociales. Eso es una realidad. Para tener estas grandes transformaciones sociales, nosotros necesitamos, como ciudadanos, pues levantar el estandarte, levantar la mano, hacernos partícipes de estos asuntos del país. Una sociedad que busca poder, que busca satisfactores, tiene que desaparecer necesariamente. No se trata de fomentar una cultura donde exista un triunfador
y un perdedor. Por encima de todos está el interés de la nación. Hay que sumar esfuerzos en conjunto para buscar ser una sociedad plural, donde podamos disentir, donde podamos decir no o decir sí sin miedo a que se tuviera algún tipo de represalia. Una sociedad mexicana debe basarse en los valores y sobre todo en la educación. Y hablando de educación, justamente lo que plantea el propio Mariano Azuela es hablar de 3 valores básicos para poderse impartir, que son la democracia, la libertad y la justicia. Y para eso es que tenemos que empezar a hablar de educación. Vamos a hablar de educación. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la educación sí sea un factor preponderante para poder cambiar nuestra realidad social o no? Sí, profesor, es muy necesario. Definitivamente. Porque si desde la educación, incluso desde la educación primaria, nos empiezan o le empiezan a enseñar a a las nuevas generaciones acerca de ética, de los buenos valores, las buenas costumbres, desde ahí se empieza a formar lo que sería un buen ciudadano a largo plazo. Es correcto, es correcto. Maestra, Sí, adelante. por decir, dicen que la educación, pues obviamente empieza desde que naces, ¿no? Del 1 a los 7 años son los donde se te pueden impregnar más los valores morales. Por eso es tan importante que en las primarias, antes, pues daban la materia de civismo, no sé ahora, ¿no? Tendría Entonces, que ser, justamente. Si desde entonces, desde niños pequeños, empezamos a inyectarles, no solamente en la escuela, en la casa, en el núcleo familiar, los valores, yo creo que tendríamos otro tipo de sociedad. Lo que pasa es de que ahora no sé si todavía sigan dando ese tipo de materias, pero en casa la mayoría de los padres trabajan, dejan encargados a los hijos, los dos, y siento que ahí es donde empezamos a perder ciertos valores, ¿no? Que ya no les inculcamos a los niños. Eso es correcto. Giramos en torno a esto, la discusión gira en torno a esto. Sin entrar en cuestiones filosóficas ni en cuestiones de docencia, la educación la actuación de los hombres depende de la manera en que fueron educados. Todos nosotros actuamos con base en la educación que recibimos y con base en los valores que nos fueron inculcados, pues por nuestros núcleos familiares, como bien lo comentas. A lo mejor yo fui educado por mamá y papá en un esquema tradicional, pero hay otras personas que no, que fueron educados por los tíos, que fueron educados por los abuelos, o hay personas que se la pasaban de niños, de chiquitos en el internado, y en otras épocas, por supuesto que sí, y es importante, me llamó la atención esta reflexión que habla Mariano Azuela, porque dice que en otras épocas, así lo dice, en otras épocas también la familia influía en la educación. A ver, ¿cómo en otras épocas? Quiere decir que actualmente la familia ya no es un factor influyente para la educación. Yo creo que sí, se le fue un poquito la mano a Mariano Azuela, porque me parece que la familia al final del día sí es un factor determinante ayer, hoy y mañana. No sé qué opinen ustedes. Maestro, yo quiero comentar que a mi punto de vista, yo también incluiría desde pequeños en la escuela una materia que enseñara la educación emocional, puesto que esto te lleva a comprender, te empieza a ayudar desde pequeño a comprender esta cuestión que comenta la compañera, que muchos padres nos hemos alejado tal vez de la educación de los hijos por la necesidad, pero al encontrar un apoyo emocional, vas a entender, vas a poder precisar que la situación lo amerita, porque desafortunadamente el sistema ha creado tanto que si no hay dinero, no hay trabajo, no hay forma de vida, ¿no? Entonces, por lo que tienes que salir a generar dinero para poder seguir manteniendo un hogar. Entonces, con esta cuestión del conocimiento emocional, crearías a jóvenes o a niños pequeños que entiendan, que dimensionen, que mentalicen y objetiven que hay muchas cuestiones que están tal vez fuera del alcance. No es porque realmente uno diga, no me voy, me alejo fuera de aquí, ¿no? Pero, o sea, entender el motivo del por qué. Ya habría un proceso después, más adelante, de decir, bueno, ok, hago esto, pero lo compensaré tal vez, no con objetos, ¿no? Lo compensaré con, no sé, a lo mejor abrazos, cosas así, pero claro, yo incluiría tal vez un poco más de esto. Por supuesto que sí. De hecho, hay posgrados de organizaciones emocionalmente inteligentes que
como comentas, las tomamos ya cuando, a lo mejor ya cuando terminamos la carrera, o a lo mejor queremos estudiar un posgrado, o cuando estudiamos docencia, a lo mejor nos manejan esta parte y lo estudiamos después. ¿Qué pasaba con las escuelas del ayer, con los niños, para los que recuerdan aquellos ayeres? Y todavía siempre hay un psicólogo infantil que atiende a los niños, que atiende a las niñas, pero a ver, ¿cada cuánto tiempo se acerca, o con qué frecuencia se acercan estos psicólogos a tratar a los niños? En algunas escuelas trabajan bajo el esquema de los titulares. Y esos titulares son profesores que están al corriente o que están al pendiente de la educación de un conjunto de alumnos. No en todas las escuelas es así, pero definitivamente la escuela también es un lugar preponderantemente influyente para la educación. La escuela y además los medios de comunicación en sí mismos. Los medios de comunicación, y eso también lo comenta Mariano Azuela, es una cuestión que no podemos dejar atrás. Es una cuestión que definitivamente influye en las costumbres, en los hábitos y en la manera de ser de los individuos. Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los pequeños, el contenido que ellos ven. Digo, hay unas cosas que hoy de verdad sí están fatales, hay otras que a lo mejor no tanto, y no estoy diciendo que a lo mejor en nuestra época, para aquellos que estamos un poquito más longevos, no hayan existido este tipo de cosas. Claro, siempre las ha habido, ¿no? Pero a lo mejor en una sociedad mexicana más retrotraída o más ortodoxa, pues no se planteaban este tipo de, o no era tan común, ¿no? No se propagaba de una manera tan común este tipo de programas. Hoy los niños pueden ver con una facilidad cuestiones de muerte, de sangre. No digo que necesariamente los videojuegos, pero pues algunos programas, algunas caricaturas, algunos muñequitos que regularizan el matar, el cortar, el mutilar. Pues esto no es propio de un niño, y se está regularizando, se está normalizando eso, y eso definitivamente va a influir en la conducta que ellos van a tener el día de mañana. Entonces, un hombre sin valor. Sí, adelante. Uh-huh. Pero bueno, aquí también voy yo de acuerdo con la opinión de los compañeros. Creo que es en base también a la educación. Pero, Claro. por ejemplo, a veces yo me pongo a pensar, si quieren una educación, también los gobernantes, porque a veces también lo proponen, ¿no? De que un día de la familia y todo eso, pero realmente, un ejemplo, ahorita simplemente está subiendo hasta la canasta básica. Está ya muy caro todo, entonces a fuerza ya ahora sí es sí o sí trabajar los dos, ¿no? O sea, papá y mamá, para generar los gastos de la casa, todo esto. Y entonces es como decía la compañera Leti, no pueden atender o no podemos atender a los niños así al 100. Entonces, no podemos estar como como dicen, ¿no? A estar al 100 aquí y de todos modos yo genero dinero, porque realmente es muy difícil y a veces es cuando se les deja al cargo a los abuelos, a los tíos, pues a X de la familia, y ellos los llegan a educar de una forma, ¿no? Y ya después, no sé, llegamos nosotros y no, es que, ¿por qué haces esto? ¿O por qué dices esto? Sí, ya están Pues totalmente es hechos que al abuelo, a la abuela, al tío, totalmente de acuerdo. y entonces también Maestro. empieza el choque, ¿no? Yo no sé, un ejemplo, yo con mi mamá, en decirle, oye, ¿por qué hiciste esto con mi hijo o con mi hija? No hagan eso, o no digan esto, no vean esto. Entonces hay el choque, y entonces es como de, bueno, entonces cuídalo tú. Claro, es correcto. Sí, maestro, yo, José Antonio. Adelante. Bueno, yo pienso que esto es por la pérdida del poder adquisitivo del peso, porque, por ejemplo, en años anteriores, así como usted mencionaba, los que ya somos más longevos, sí nos damos cuenta, por ejemplo, antes solo trabajaba el jefe de familia, Sí. y la familia realmente estaba unida. Mamá se quedaba en casa, los hijos iban a la escuela, pero era por el poder económico que se tenía. Fíjate que aparte sí, me gusta su comentario, porque las familias tradicionales eran, claro, papá trabajaba y pues a lo mejor mamá podía apoyar, pero yo creo que a lo mejor podríamos implementar unas cuantas más ideas, porque, por ejemplo, podemos hablar de cuestiones hoy de equidad, cuestiones en torno a, pues, por ejemplo, el papel de la mujer. Yo me preguntaría a lo mejor, digo, no estoy diciendo que sí ni que no, estoy hablando de lo que sucede en nuestra realidad histórica. Muchos comentarios se han hecho en torno a que la mujer también tendría que gozar de los mismos derechos para ir a trabajar, igual que el hombre, y que el hombre a lo mejor pudiera
pues pudieran apoyarse los dos. Entonces ya más bien es una cuestión organizacional, que entiendo su punto perfectamente. Antes alcanzaba con un solo ingreso, por supuesto que sí. Ahorita las cosas han cambiado y gracias a ello, pues se han tenido que adaptar las familias mexicanas. Tal vez tiene razón, tal vez el peso no hubiera perdido ese valor. Yo no sé hasta qué punto valdría la pena, es un ejercicio bastante interesante, valdría la pena plantearse y reflexionar si las familias mexicanas seguirían bajo el mismo esquema ortodoxo en el que el papá es el jefe de familia y tendría la obligación de ir por el dinero y la mamá no. No sé, la verdad es un ejercicio bastante interesante, pero pues bueno, vale la pena pensarlo. Maestro. Bueno, yo pienso que no, porque por ejemplo, ahora con la vida moderna realmente somos esclavos de ¿cómo se llama? De un mundo globalizado, porque todo gira en torno a la economía. Estados Unidos, y esos son los que son los dueños, los que dirigen tecnología, los que dirigen esquemas financieros, la bolsa de Nueva York, si se cae nos afecta a todos, y otras bolsas, ¿no? Entonces, si nuestro peso, yo pienso que si nuestro peso tuviera un poder adquisitivo, la familia podría ser un poquito más unida, porque ahorita ya tiene que trabajar el papá, la mamá y hasta los hijos. Claro. Ya no se detienen en un esquema, ya son 2, 3, 4 o todos los integrantes de la familia. Es cierto, el esquema económico sí es mucho más álgido que antes, eso sí se lo pongo, tiene razón. Y por ejemplo, de los valores morales, en el tiempo de Salinas Gortari, ahí me estaba acordando que fue cuando mataron a Luis Donaldo Colosio. Desde ahí ese imperio, ese PRI, ese partido político perdió toda la moralidad, porque empezó a matar a las personas que le llegaban, y de ahí se empezó a hacer más fea la situación. Y de lo que vale la pena ver cómo van a jugar esa carta, porque el hijo, pues dicen por ahí que se está posicionando para el 2024. Eso va a valer la pena hacerlo. Leti, perdón, un comentario. Sí, yo iba a aportar el que sí es cierto, ¿no? Las familias de antes eran más ortodoxas, sin en cambio las de ahora, malamente, aparte de que ya están más desintegradas, ¿qué hacemos, no? Con los medios de comunicación, pues sí, el teléfono. Nos reunimos en familia y todos la mesa con celulares, con celulares. A los hijos, a los bebés, a mí me impresiona que son bebecitos. Para ya saben manejar el iPad mejor que uno, ¿no? Definitivamente. Sí, les dejan el celular. Entonces dejamos de aportarles mucho, pues, toda esa carga. Sí, muy ad hoc con el comentario que me está haciendo aquí Diana, que me está comentando que ella considera que estas generaciones están siendo educadas más por vías remotas. Sí, la verdad es que es una buena herramienta. Esto de los vías remotos nos ha ayudado a muchas cosas, pero creo que hemos abusado en gran medida. Es una herramienta muy, muy satisfactoria. Todavía nos falta autocontrol a nosotros como seres humanos en ese sentido. Dice Jesús, la globalización mundial ha creado crisis económica. Es correcto. Niños muchachos, son 10:16. Nos vemos a las 10:26, por favor. ¿10:26, maestro? Sí, 10:26. Gracias. Gracias. Gracias.